Noches, siempre desde el ámbito penal, desde la perspectiva de un litigante. El tema de hoy es la apelación como recurso de impugnación frente a una sentencia condenatoria. La pregunta es: ¿qué es la apelación? ¿Quién debe presentarla? ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Los efectos de la apelación. Por supuesto, los principios que rigen la apelación, el trámite que debe dársela, el escrito de apelación y, por ende, la audiencia de apelación. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La apelación como recurso de impugnación podemos investigarla en los libros, en el internet, pero en la práctica penal es lo siguiente. La apelación va de la mano con la petición de nulidad en el mismo escrito. ¿Cuándo? Cuando estamos en desacuerdo con una sentencia condenatoria de un tribunal de garantías penales o si se trata de fuero de los tribunales pluripersonales que hayan dictado una sentencia en contra de nuestro patrocinado. ¿Quién puede presentar? Indudablemente el perjudicado, en este caso el procesado, a través de su abogado defensor, de su defensa técnica o del defensor público, si es que es del caso. No necesita una nueva autorización, simplemente el abogado con su firma patrocina y dice por el recurrente, presenta la apelación. Luego de ello, ¿ante quién? Obviamente ante los jueces que presidieron el tribunal de juzgamiento y otorgaron una sentencia. Ante ellos se presenta el recurso de apelación, obviamente también el de nulidad dentro del mismo escrito. ¿Cuándo presentamos? Presentamos luego de los 3 días que hayan dictado la sentencia. Pero en la práctica penal cabe mencionar lo siguiente. En muchas sentencias a veces no hay el tiempo suficiente para a los 3 días presentar una apelación debidamente fundamentada, debidamente argumentada. Claro está que muchos colegas a veces lo presentan en 3, 4, 5 líneas, única y exclusivamente ponen presento el recurso de apelación y obviamente los jueces le dan paso. Sin embargo, como litigantes debemos tener una buena estructura, un buen argumento, un escrito bien fundamentado. ¿Por qué hago referencia a cuándo presentar? Porque a veces a la sentencia pedimos ampliación y aclaración de la misma. Y obviamente cuando concluye la aclaración o la ampliación de la sentencia empiezan a correr los términos que serían de 3 días. En este sentido, presentada esta para ante la Corte Provincial de Justicia, es decir, ante la Corte Superior o el Tribunal Superior si se trata de fuero de Corte Provincial o de fuero de Corte Nacional. Luego de ello, hay que mencionar cuándo procede el recurso de apelación. ¿Qué leyes nos favorecen para presentar el recurso de apelación? Generalmente o principalmente se hace la apelación en base del artículo 653, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, en el mismo escrito hay que solicitar la nulidad cuando existan causas para presentar la misma. Y fundamentalmente, en el primer escrito que presentamos o dentro del primer escrito, ponemos también ya las causas de posible nulidad que pudieran generar en la audiencia que nosotros sustentemos los argumentos de petición del recurso de impugnación de apelación en el proceso ordinario en materia penal. La nulidad puede proceder de acuerdo al artículo 652, numeral 10, literales B y C del Código Orgánico Integral Penal. Primero, ¿por qué literal B? Es decir, cuando la sentencia no reúna los requisitos legales, los requisitos establecidos fundamentalmente en los artículos 621 y 622 y viden. El primer artículo hace referencia a la falta de motivación. El segundo, cuando no cumple ciertos requisitos, por ejemplo, falta la firma del juez
o no existe una relación circunstanciada tanto de los hechos cuanto del derecho o la aplicación del derecho en la misma. Esto nos conlleva también a una causal como es la falta de motivación, conforme lo establece el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Es una de las causales también que irían dentro de la posible nulidad que solicitamos dentro del recurso de apelación. Y también el literal C hace referencia cuando hay una violación de trámite y esa violación de trámite pueda afectar e influir en la decisión de la causa. La violación de trámite se refiere fundamentalmente cuando la Constitución de la República, en su artículo 76, en la parte final del numeral 3, dice que no se puede juzgar a una persona sino conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento, significa que cuando se violenta en este sentido el principio de legalidad procesal penal o inclusive el debido proceso, esta puede proceder a la nulidad. Cuando me refiero al debido proceso, me refiero a dejar en indefensión al procesado. Me refiero cuando se violenta el derecho a la defensa, garantizado fundamentalmente en el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, cuando se afecta al derecho a la defensa. Estas son las 4 causales fundamentales para nulidad. Recordemos, cuando la sentencia no cumple los requisitos de los artículos 621 y 22, cuando hay falta de motivación, cuando existe violación de trámite y cuando se afecta el derecho a la defensa. Ahí procede la nulidad. En este sentido, igual cuando nos llegamos a hacer la audiencia, en la primera parte, generalmente en la práctica penal, los jueces nos dan 10 minutos. En la primera parte hablamos, exponemos técnicamente cuándo se da la nulidad, bajo qué causal se da la nulidad, por qué, cuáles fueron los motivos y cuál es la solución. Concluido. Luego de ello, en el recurso de apelación, vamos propiamente dicho a la apelación. La apelación es no estar de acuerdo con la sentencia, o bien en la forma en que valoraron las pruebas, o bien cómo presentan los jueces los argumentos, entre comillas, para presentar y demostrar la materialidad de la infracción, o mejor dicho, tomar el criterio de fiscalía, que en la mayoría de casos lo hacen de esa manera. Generalmente están muy parcializados con los fiscales, con la fiscalía. Yo les llamo la hermandad judicial, porque son hermanitos judiciales, hermanos gemelos, mientras que nosotros andamos por nuestro camino prácticamente solos, con nuestro conocimiento, nuestro corazón y nuestras 2 voluntades bien puestas. Luego de esto, nosotros tenemos que referirnos cuándo se presenta la apelación. La apelación se presenta cuando no hay esa valoración, cuando no se ha demostrado conforme a derecho la materialidad de la infracción, es decir, el delito. También cuando no se ha probado, no se ha demostrado conforme a derecho la responsabilidad de nuestro patrocinado, del procesado. En este sentido, debemos referirnos en forma técnica cuando, en definitiva, los jueces no consideran los hechos, el derecho y la decisión. Es decir, la decisión de culpabilidad sin considerar que los hechos se adecúan o no al tipo penal o que existen o no pruebas ilegales inclusive que no debieron ser valoradas. Luego, en forma técnica, para una apelación efectiva y eficaz debemos tomar en cuenta todo lo fáctico, todos los hechos, todos los actos que se probaron. Luego a la materialidad en cuanto tiene que ver a las pericias. ¿Cómo fueron las pericias? ¿Cumplieron cadenas de custodia? ¿No cumplieron cadenas de custodia? ¿Era perito? ¿No era perito? Es decir, sobre la valoración de las pruebas materiales, testimoniales e instrumentales y documentales. Por ejemplo, en muchos casos se ha valorado documentos documentos privados en los que no comparecieron quienes otorgaron esos documentos. Técnicamente afectan al artículo 75 de la Constitución de la República, que hace referencia al principio de inmediación, lo cual conlleva precisamente a que se nos conceda el recurso de apelación por violación a uno de los principios fundamentales, como es el del debido proceso. Luego tenemos que referirnos también en la apelación sobre aquellas
pruebas no valoradas y que el tribunal no las consideró, porque a veces presentamos nosotros pruebas, pero solo consideran de fiscalía, pero nuestras pruebas prácticamente las pasan desapercibidas, no, ni siquiera las valoran los jueces. Esto es en la práctica del derecho penal. Debo referirme también que hay muchas sentencias, yo les llamo sentencias abiertas y sentencias cerradas. Las sentencias abiertas son las que nos dan la oportunidad de impugnar, la oportunidad de desmenuzar cada una de ellas, de nosotros imponer nuestro principio de discernimiento y análisis técnico jurídico. Por ejemplo, de la no aplicación de la lógica jurídica. Una sentencia debe tener, por ejemplo, y analizar todas aquellas premisas, todos aquellos los silogismos y por supuesto la conclusión una vez del análisis, en otras palabras, de la teoría de caso de uno o de la teoría de caso de la defensa, aplicar la prueba, la pertinencia de la prueba, la legalidad de la prueba y cómo deben ser valoradas. Cabe mencionar en su conjunto, no se puede valorar una sola prueba. Por eso es importante la comunidad de la prueba. Una prueba de la fiscalía puede servir a la defensa y viceversa. La universalidad de la prueba va de la mano con la legalidad, la pertinencia y por supuesto el sano criterio basado en la experiencia, en el conocimiento jurídico, en el conocimiento técnico que tiene que ver con el recurso de apelación. En este sentido, vamos a la práctica también. Debemos hacer referencia que en la práctica, el recurso de apelación en la audiencia, el trámite es el siguiente: presentamos ante el tribunal nos acepta y nos envía a la Corte Provincial. En la Corte Provincial nos vamos directamente, nos señalan la audiencia y obviamente, lastimosamente, hay que ser claros y precisos. La flagrante violación al debido proceso y a la garantía judicial del derecho a la defensa, a tener un tiempo determinado para hacer defensas. Hay procesos de 100 cuerpos, de 50, 70 cuerpos de alarma pública inclusive, que nos conceden 10 minutos. En el país, en Ecuador, para que sepan, en México, en otros lados que nos observan, en el Ecuador se violenta el derecho a la defensa, concediéndonos 10 minutos para exponer. Y los jueces en la primera audiencia nos dan la palabra, luego conceden a la fiscalía y obviamente un término de 3 minutos, 2 minutos, máximo 5 minutos para la réplica. Cuando se retiran los señores jueces tienen que dar la resolución en forma oral. Pero vemos que a nosotros nos dan 10 minutos y ellos se demoran. En la práctica acudan a cualquier audiencia de apelación. Se demoran 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Cuando nuestra audiencia no demoró más allá de 30 o 40 minutos. Ese es el trato que dan a los abogados en el Ecuador, despreciando y menospreciando el libre ejercicio profesional. Lastimosamente no son imparciales, violan el debido proceso, violan el artículo 32, cometen error judicial, mala administración de justicia. También cabe mencionar que en el recurso de apelación, ¿qué conseguimos? O bien conseguimos la nulidad o bien conseguimos que se rectifique la sentencia subida en grado del tribunal aquo al tribunal aquin. Y obviamente revocada la misma, se nos ratifique la inocencia de nuestro patrocinado o en muchas de las veces se le conceda las atenuantes que no se le concedieron en la audiencia de juzgamiento. Esa es otra forma de litigar, no solo conseguir la inocencia, sino conseguir inclusive las rebajas en este sentido de la pena. Cabe mencionar cuando no asiste el litigante defensor a la audiencia. Hay una forma en la que se termina y se denomina abandono. Se declara abandonada la audiencia de acuerdo al artículo, si no mal recuerdo, al artículo 151, en donde consta el abandono como figura jurídica y obviamente queda ejecutoriada la misma, regresa al Tribunal de Garantías Penales y se ejecutoría la sentencia, quedándole por supuesto el recurso de revisión penal. También hay una figura del desistimiento, es decir, cuando alguien desiste de continuar con la apelación. Muchas de las veces uno tiene que aconsejar cuando le conviene. Por ejemplo, tiene una pena de 5 años en delitos en una tentativa, por ejemplo, y obviamente el tribunal nos dictó una sanción suave, pero no apelamos un poco por la experiencia, porque cuando se apela y le suben la pena a veces a 10 años, 13 años. Entonces, si bien es cierto, hay un principio fundamental en el recurso de apelación, la non reformatio impejus, es decir,
ningún tribunal superior puede alterar la pena del recurrente. Ojo, en la práctica sí lo hacen. Ojo, solo procede esto cuando es un solo recurrente y es el recurrente. Cuando hay fiscalía recurre, sí le pueden subir la pena, sí le pueden agravar la situación. Inclusive, cuando hay dos o más recurrentes, indudablemente no procede este principio, este derecho de la non reformatio in peius. Cabe mencionar también en todo caso que este recurso de apelación en la práctica se da frecuentemente, muy frecuentemente. Hay otro tipo de violación que quiero mencionar para los abogados del libre ejercicio. A veces los abogados tenemos nuestros clientes, pero ya se nos ordena, se nos obliga prácticamente a veces a dejarlos cuando tenemos nosotros otra audiencia y el tribunal siempre nos pone un defensor público, que no es lo mismo tener un defensor público que un defensor técnico jurídico en materia penal, con ciertas y contadísimas excepciones. Los defensores públicos lo que buscan en la mayoría es ascender a fiscales, ascender a jueces y pare de contar. Este es un recurso de impugnación dentro del proceso ordinario. Hay mucho más, podríamos pasar todo el tiempo. Hay principios por los cuales se regulan: el principio de la oralidad, de la argumentación, del discernimiento jurídico y por supuesto de la imparcialidad de los jueces. Nosotros como abogados se nos protege a través de las leyes internacionales el libre ejercicio, pero en apelación, una vez más debo decir, es una flagrante violación al libre ejercicio profesional. El tiempo que se nos concede, la concesión a otros profesionales que son de la Defensoría Pública y en fin, lastimosamente los jueces en la gran mayoría en apelación hasta el día de hoy no veo un solo juez que luego de concluida se ponga de pie y lo haga así como estamos haciendo este momento, en vivo, y nos diga la teoría fáctica, la teoría probatoria, el valor probatorio, la teoría jurídica con todas las jurisprudencias constitucionales internacionales, la aplicación de la dogmática, el porqué de la materialidad, el porqué de la responsabilidad penal y obviamente su criterio jurídico de base de la lógica, en base de la estructura jurídica. Un llamado a que se suscriban en Pitch and Greenland en YouTube. Un abrazo a todos y seguimos en vivo y en directo.